En el Valle Seco de California, existe un lugar donde cada puerta se cierra y nunca vuelve a abrirse. Ese lugar es la prisión estatal de Corcoran, donde se encuentran internos que incluso otras cárceles se niegan a mantener. Dentro de sus muros hay un exoficial de policía que se convirtió en asesino serial, un recluso del corredor de la muerte cuyo caso obligó a los Estados Unidos a cambiar sus leyes de protección infantil, y un inmigrante cuyas acciones hicieron que todo el sistema migratorio reescribiera sus regulaciones. 10 personas, 10 condenas sin retorno. Y estos son los 10 reclusos más brutales actualmente encerrados en Corcoran, donde incluso el silencio carga con el peso de una cadena perpetua. Número 10. Philip Garrido. En junio de 1991, en South Lake Tahoe, una niña de 11 años, llamada J.C. Lee Dugard, desapareció camino a la escuela. La búsqueda continuó durante muchos años sin pistas. 18 años después, la verdad salió a la luz en un lugar que nadie imaginaba. Una pequeña oficina en el campus de la Universidad de California, en Berkeley. El hombre llamado Philip Garrido ya tenía una condena previa por secuestro en Nevada en 1976 y había cumplido tiempo en la prisión federal de Leavenworth. Allí conoció a Nancy Bocanegra, con quien se casó mientras aún estaba encarcelado. Tras obtener la libertad condicional en 1988, Garrido regresó a California bajo supervisión. A pesar de las múltiples visitas de los oficiales de libertad condicional a su casa en Antioch, ninguno descubrió lo que se ocultaba tras la cerca, el patio trasero donde J.C. permaneció cautiva durante 18 años. Un informe posterior de la Oficina del Inspector General de California señaló que hubo muchas oportunidades perdidas durante la supervisión. Las señales estaban allí. El área donde la mantenía se encontraba detrás de la vivienda, en el número 1554 de Walnut Avenue, oculta por cercas de madera y lonas. Garrido construyó lo que llamó un sistema religioso para engañar a los demás y justificar sus actos. En una ocasión envió al FBI un manuscrito de más de 100 páginas titulado Origin of Schizophrenia Revealed, afirmando haber sido elegido para sanar a la humanidad. Para las autoridades locales, solo era un ex-delincuente excéntrico. Nadie sospechaba que detrás de su casa alguien vivía como prisionera. El 24 de agosto de 2009, Garrido llevó a 2 niñas, resultado de los años en que Dugard estuvo cautiva, a reunirse con personal de la oficina de eventos del campus y la policía universitaria de UC Berkeley, solicitando permiso para organizar un evento religioso. 2 empleadas, Lisa Campbell y Allie Jacobs, notaron algo extraño. Las niñas no tenían registros escolares y las respuestas de Garrido eran contradictorias. De inmediato contactaron a su oficial de libertad condicional. A la mañana siguiente, Garrido, su esposa y Dugard fueron citados. Cuando la policía le preguntó su nombre, la joven respondió en voz baja: «Soy J.C. Dugard». Después de 18 años, un caso de persona desaparecida se convirtió en una historia de rescate. En junio de 2011, el tribunal condenó a Philip Garrido a 431 años a cadena perpetua por secuestro, privación ilegal de la libertad y múltiples delitos violentos. Su esposa, Nancy Garrido, recibió 36 años a cadena perpetua. Poco después de la sentencia, Garrido fue trasladado a la unidad de vivienda protectora de la prisión estatal de Corcoran, una sección especial reservada para internos de alto riesgo. No tiene permitido conceder entrevistas ni contacto con los medios. Para el sistema penitenciario, el nombre Garrido ya no es solo una condena, sino una lección. A veces el mal perdura tanto simplemente porque la gente lo vio, pero nunca miró lo suficiente. Número 9. Dana Ewell. El domingo de Pascua, 19 de abril de 1992, dentro de una amplia residencia en el vecindario de Sunnyside, en Fresno, 3 miembros de la familia Ewell fueron hallados muertos por disparos. No había señales de robo ni de forcejeo, y la escena era tan limpia que parecía una ejecución planificada más que un acto impulsivo. Los investigadores entendieron rápidamente que se trataba de un homicidio que provenía del interior de la familia. El único hijo, Dana Ewell, de 21 años, apareció en televisión mostrando el papel de un joven dolido, hablando de sus padres con un tono tranquilo, casi frío. La investigación reveló después que, si toda su familia moría, Dana obtendría el control de bienes valorados en unos $8 millones. La clave del caso estaba en una pistola semiautomática Feather AT-9 de 9 milímetros, un arma poco común comprada en Reseda el 23 de marzo de 1992 por Ernest Jack Pons. Él admitió haberla adquirido en nombre de Joel Radovcich, amigo cercano de Dana. Junto con la AT-9 venía un cañón Green Mountain y un silenciador casero. El análisis balístico coincidió con las balas y marcas halladas en la residencia Ewell. Pons guió después a la policía hasta el lugar donde el cañón había sido enterrado, una forma de ocultar evidencia que requiere semanas de planeación, no minutos. Mientras Fresno aún estaba de luto, Dana y Radovcich se mudaron a la misma casa donde ocurrió el crimen, gastando grandes sumas de dinero, tomando clases de helicóptero, viajando y llevando una vida de lujo. Los investigadores notaron que usaban teléfonos públicos y buscapersonas para comunicarse.
evitando las líneas fijas, un comportamiento más propio de quienes creen ser vigilados que de estudiantes inocentes. En una llamada grabada desde un teléfono público, Radovčić fue escuchado diciendo, «No tienen pruebas». Era la confianza de alguien que se creía más inteligente que la investigación. El motivo, el rastro del arma, el testimonio de Ponce y la emboscada dentro de la casa se unieron en una sola imagen. Dana Ewell había orquestado y planeado los asesinatos de sus padres y su hermana para quedarse con la fortuna familiar. En 1998, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio, en primer grado con circunstancias agravantes, múltiples víctimas, premeditación y motivo económico. Dana recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Radovčić obtuvo la misma sentencia. Hoy, Dana Ewell permanece recluido en la unidad de vivienda protectora de la prisión estatal de Corcoran, separado de la población general. Un hombre que borró a toda su familia por dinero, ahora vive bajo un control estricto, cumpliendo una condena sin salida posible. Número 8. Horace Van Voltz. En julio de 1981, en Montclair, California, una persona que pasaba descubrió el cuerpo de Selena Keough, de 21 años, entre los arbustos cerca de una zona residencial. En 1986, a unos 64 kilómetros, en Burbank, la policía halló a Mary Dugan, de 22 años, dentro del maletero de su propio carro. 2 casos, 2 condados distintos, sin conexión aparente. Sin embargo, el método era el mismo, silencioso, controlado y casi sin dejar huella. En aquella época, el análisis de DNA ni siquiera existía. Ambos expedientes fueron archivados entre los casos sin resolver. Casi 40 años después, la tecnología había avanzado más allá de lo imaginable. En 2019, la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles lanzó su primer programa de genealogía genética investigativa, conocido como IgG. Las muestras biológicas antiguas de ambos casos se cargaron en la base de datos GEDmatch. El algoritmo comparó miles de parientes genéticos y redujo los resultados a una sola coincidencia. Horace Van Voltz Jr., de 64 años, residente de Pomona. Los detectives obtuvieron discretamente DNA de objetos desechados por él, y los resultados coincidieron con las muestras biológicas conservadas de 1981 y 1986. En noviembre de ese año, Voltz fue arrestado. En ese momento, era la primera acusación en el condado de Los Ángeles basada en genealogía investigativa. Al revisar sus antecedentes, surgió otro detalle. Voltz había sido acusado en 1988 en el condado de Ventura por el homicidio de Jana Rowe, pero fue absuelto. Años después, la DNA moderna confirmó una coincidencia genética con el caso Rowe, aunque por el principio de doble incriminación, el tribunal no pudo volver a juzgarlo. Los casos Keough y Dugan se convirtieron en la base que finalmente lo expuso. El juicio de 2022 describió a Voltz como un hombre altamente calculador y perturbadoramente escurridizo, capaz de quitar 2 vidas en 2 condados y luego vivir con normalidad durante décadas. En agosto de 2022, el jurado lo declaró culpable de 2 cargos de homicidio, en primer grado con circunstancias especiales, múltiples víctimas y crímenes cometidos durante agresiones sexuales. En septiembre, el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 19 de septiembre de 2022, Voltz fue trasladado a la prisión estatal de Corcoran bajo la autoridad del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. La agencia no reveló su unidad de alojamiento, solo confirmó que cumple cadena perpetua sin libertad condicional. En junio de 2024, la Corte Suprema de California rechazó su apelación y en abril de 2025 presentó una petición federal de habeas corpus, considerada más una formalidad que una esperanza real. Horace Van Voltz representa uno de los ejemplos más claros de la evolución forense moderna. La genealogía DNA puede cerrar casos que se creían congelados en el tiempo. 3 décadas de silencio, y al final, sus propias células rompieron ese silencio, sellando su destino con una condena sin retorno dentro de Corcoran. Número 7. Efren Zaldivar. A finales de los años 90, la unidad respiratoria del Glendale Adventist Medical Center comenzó a notar un patrón inquietante. El número de muertes nocturnas aumentaba significativamente cada vez que el terapeuta respiratorio Efren Zaldivar, de 29 años, estaba de turno. Los registros mostraban su nombre repetidamente vinculado a las últimas horas de pacientes mayores o gravemente enfermos que requerían asistencia respiratoria continua. Nadie podía concluir nada, ya que en cada expediente figuraba causas naturales. En marzo de 1998, una llamada anónima a la policía de Glendale desencadenó toda la investigación. Hay un ángel de la muerte trabajando en el hospital. El 11 de marzo, el propio Zaldivar se presentó en la estación y confesó haber quitado entre 40 y 50 vidas de pacientes utilizando relajantes musculares, pancuronio, conocido comercialmente como Pavulon, y en ocasiones succinilcolina, fármacos capaces de causar parálisis respiratoria si se abusan. Poco después, retiró su confesión tras la intervención de un abogado. Sin evidencia química en los cuerpos que corroborara sus palabras, fue liberado. Para muchos, parecía el final. Para los investigadores, apenas el comienzo. Al año siguiente, el grupo especial reconstruyó las curvas de mortalidad de acuerdo con los turnos laborales,
revisando más de 1000 muertes que coincidían con su horario. Obtuvieron autorización judicial para exhumar 20 tumbas de pacientes fallecidos, ya que la mayoría había sido cremada. Las muestras de tejido fueron enviadas al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, conocido como el último recurso en casos con evidencia casi inexistente. A inicios de 2001, el laboratorio informó que 6 de las 20 muestras contenían rastros de pabulón. Era la pieza que los investigadores esperaban, un compuesto que no puede existir en el cuerpo sin intervención externa. En enero de 2001, Saldívar fue arrestado nuevamente y acusado de 6 cargos de homicidio y 1 de intento de homicidio. Durante los interrogatorios describió el acto de matar pacientes como, igual que robar un chicle, lo haces y lo olvidas. Esa frase estremeció la sala. En marzo de 2002 se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Durante la audiencia de sentencia se leyó una segunda confesión. Saldívar admitió haber quitado la vida a más de 100 personas, afirmando que su motivo era simplemente facilitar su trabajo. En el juicio, la fiscalía enumeró a las 6 víctimas cuyos restos contenían evidencia directa. Todos murieron durante los turnos nocturnos bajo el cuidado de Saldívar. El 18 de abril de 2002. El tribunal lo sentenció a 6 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, con el intento de homicidio incluido en el acuerdo de culpabilidad. ¿Cómo pudo pasar desapercibido tanto tiempo? Primero, la mayoría de las víctimas eran ancianas o críticamente enfermas, por lo que el papeleo fácilmente indicaba causas naturales. Segundo, la succinilcolina se degrada rápidamente, mientras que el pabulón solo puede detectarse si se toma el tejido correcto y se analiza con métodos altamente sensibles, algo que las autopsias rutinarias de aquella época no realizaban. Tercero, en ese tiempo el control hospitalario sobre los relajantes musculares era mucho menos estricto que hoy. Efrén Saldívar cumple hoy su cadena perpetua sin libertad condicional en la prisión estatal de Corcoran. Sin entrevistas públicas y con un expediente mínimo, su nombre en los cursos de ética médica y forense no representa un título, sino una advertencia. Un fracaso catastrófico pagado con vidas humanas y un recordatorio de por qué tanto la salud como la justicia cambiaron después de 2003. Número 6. Scott Dylesky, Lafayette, California. En la mañana del 15 de octubre de 2005, en una casa ubicada en lo profundo del bosque de Hunsaker Canyon, Pamela Vitale, de 52 años, esposa del abogado defensor penal Daniel Horowitz, dejó de contestar el teléfono. Cuando Horowitz regresó a casa, llamó a la policía y el área fue acordonada. En cuestión de horas, el incidente ocupó los titulares en todo California, un homicidio dentro de una residencia privada, con evidencias que sugerían que el atacante conocía el terreno y actuó con rapidez. Una semana antes, se había realizado una compra en línea de luces para cultivo interior usando la tarjeta de crédito de una vecina, Karen Schneider. La persona que hizo el pedido era Scott Dylesky, de 16 años, quien vivía cerca con su madre y un grupo de amigos interesados en el cultivo de plantas bajo techo. Su único error fue ingresar la dirección de facturación incorrecta. El paquete fue entregado en la residencia Vitale Horowitz. Cuando Schneider notó el cargo no autorizado, los investigadores creyeron que Dylesky temió ser descubierto y entró en la casa para recuperar la evidencia. Los detectives encontraron una máscara de esquí, guantes y un par de tenis cerca de la escena. Las pruebas forenses revelaron DNA de Dylesky en el pie de la víctima y rastros del DNA de Vitale en la máscara y los guantes. Las huellas de los tenis coincidían con el tipo que él poseía, claramente visibles en la tapa de un contenedor plástico dentro de la casa de Vitale. En su habitación, la policía halló una lista escrita a mano con frases como desactivar, borrar rastros, destruir artículos relacionados. El rastro que iba desde la tarjeta robada, pasando por el pedido erróneo, el allanamiento, las pruebas de doble DNA y finalmente la huella del zapato, formaba una cadena completa de evidencia. El 20 de octubre de 2005, Dylesky fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado con circunstancias especiales, el crimen cometido durante un robo residencial. El juicio comenzó en agosto de 2006 en la Corte Superior del Condado de Contra Costa. Los fiscales describieron el caso como un allanamiento en la casa equivocada, en el momento equivocado. No hubo cómplices ni confesión, solo evidencia forense, y fue suficiente. El jurado emitió un veredicto de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Como Dylesky tenía 16 años al momento del delito, se libró de la pena de muerte, pero su libertad se extinguió para siempre. En 2009, la Corte de Apelaciones confirmó la condena. Para 2017 se aprobó el proyecto de ley del Senado número 394, que permitía revisar la libertad condicional de internos condenados siendo menores de 18 años después de 25 años de prisión, incluso con sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional. La pena de Dylesky se convirtió en una condena de 25 años a cadena perpetua, haciéndolo elegible para revisión de libertad condicional en el año 2030. Tras pasar por varias cárceles, incluyendo San Quentin y Kern Valley, Dylesky cumple actualmente su condena en la prisión estatal de Corcoran. No existen registros de violencia ni infracciones disciplinarias durante su reclusión.
Dentro de Corcoran se le conoce con el apodo de El Chico de Lafayette, un adolescente que cometió un crimen de adulto y carga con una condena de adulto. Un simple error en una dirección de facturación en línea desencadenó una cadena de eventos que terminó con una sentencia de 25 años a cadena perpetua. El caso de Pamela Vitale sigue siendo un ejemplo clásico de cómo la ciencia forense y la tecnología digital pueden trazar el mapa de un crimen, desde un clic del ratón hasta los barrotes de acero de Corcoran. Número 5. Mikhail Markasev. Antes del amanecer del 16 de enero de 1997, a lo largo de la autopista interestatal 405, en el área de Sepúlveda Pass de Los Ángeles, la carretera estaba casi vacía. Ennis Cosby, de 27 años e hijo del comediante Bill Cosby, detuvo su Mercedes negro en el acotamiento para cambiar una llanta ponchada. Su novia, Stephanie Crane, acababa de llegar y encendió las luces del carro para ayudar. Un hombre se acercó, sacó algo de su chaqueta y gritó, ¡Abre la puerta! Crane entró en pánico, retrocedió con el carro y escuchó un solo disparo agudo que resonó en el cañón. Cuando regresó, Ennis yacía inmóvil junto a la rueda. El Departamento de Policía de Los Ángeles inició una gran investigación y formó un grupo especial. Los detectives hallaron un revólver calibre 38 y una gorra tejida azul oscuro cerca del lugar. No había huellas dactilares útiles, pero se recuperaron varios cabellos del interior de la gorra. Más de un mes después, una llamada anónima llegó a la policía. El informante era un conocido del sospechoso, motivado por una recompensa de $100,000. El nombre que proporcionó fue Mikhail Markasev, de 18 años, originario de Ucrania y residente del área de Pasadena. Tenía vínculos con un pequeño grupo de jóvenes callejeros y frecuentaba un complejo de apartamentos ruso-estadounidense en Glendale. Los investigadores obtuvieron una muestra de cabello de Markasev, y las pruebas forenses confirmaron que coincidía con los cabellos encontrados en la gorra. El análisis balístico determinó también que la bala fatal provenía del revólver calibre 38 recuperado. 3 testigos, Sarah Peters, Ili Zakaria y Michael Chang, declararon que en los días posteriores al tiroteo, Markasev se jactó diciendo que había disparado en la colina, sonriendo mientras lo decía. Posteriormente se incautó una carta escrita a mano desde la cárcel en la que describía detalles de la escena, mencionaba el arma, la posición del carro y utilizaba lenguaje de odio hacia la víctima. Aunque la defensa alegó que la carta era falsa, el tribunal la aceptó como evidencia corroborativa. En agosto de 1998, el jurado declaró a Markasev culpable de homicidio en primer grado y robo a mano armada. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años adicionales. A los 19 años, Markasev comenzó una vida sin salida. 3 años después, en febrero de 2001, desde su celda en la prisión estatal de Corcoran, Markasev escribió una carta al subprocurador general de California, Kyle Brody. Soy culpable. Ya no deseo apelar. Pido perdón a la familia Cosby y quiero hacer lo correcto. La carta sorprendió tanto a los fiscales como a los medios. Fue la única confesión formal enviada desde el interior de Corcoran y cerró el caso por completo. Desde entonces, Markasev ha cumplido su condena en la unidad de máxima seguridad de Corcoran, sin registros de violencia ni quejas. Vive en silencio entre otros reclusos notables, hombres que ni saben ni les importa que una vez atrajo la atención nacional con un solo disparo en la noche. El caso de Ennis Cosby no fue solo la tragedia de una familia famosa, sino una lección sobre la crueldad del azar. Un hombre se detiene para cambiar una llanta, un extraño pasa, y en cuestión de segundos, una decisión sella una cadena perpetua dentro de Corcoran. Número 4. George Wayne Smith. Tarde del 9 de mayo de 1980, en Norco, California. La sucursal del Security Pacific National Bank acababa de reabrir después del almuerzo. A las 3:40 de la tarde, en punto, 5 hombres armados irrumpieron en el interior. Llevaban un AR-15, un HK-93, un G3, escopetas, artefactos explosivos caseros e incluso una espada larga. Usaban chalecos antibalas y mochilas de estilo militar. Al mando estaba George Wayne Smith, de 27 años, un ex mecánico obsesionado con la literatura de supervivencia y el fin de los tiempos. Creía que la sociedad estaba colapsando y que este robo era una preparación para el día del juicio. Tomaron aproximadamente $20,000 antes de que sonara la alarma. Los agentes del condado de Riverside llegaron en cuestión de minutos. En pleno centro del pueblo se desató un tiroteo total. Los policías, armados solo con revólveres, se enfrentaron a hombres con rifles automáticos. Las balas atravesaron las paredes del banco y destrozaron los vidrios. Al verse acorralados, el grupo saltó a una camioneta. Lanzó bombas caseras para frenar la persecución y huyó hacia la autopista. La persecución se extendió por más de 40 kilómetros, atravesando la zona montañosa de Lytle Creek. Más de 30 patrullas fueron alcanzadas por disparos. Un helicóptero policial también recibió impactos y debió aterrizar de emergencia. Cuando la persecución llegó a Lytle Creek, el grupo volvió a emboscar a los oficiales. En medio del caos, el agente James Evans perdió la vida y otros 8 resultaron heridos. 2 de los asaltantes, Belisario y Manuel Delgado, murieron en el enfrentamiento final.
Smith y los hermanos Harvin, Christopher y Russell fueron capturados tras quedarse sin municiones, rodeados por unidades SWAT. A comienzos de los años 80, el Tribunal del Condado de Riverside llevó a cabo el juicio de Norco. La fiscalía describió a Smith como un sobrevivencialista apocalíptico que creía que la violencia era el primer paso hacia la salvación. El jurado lo declaró culpable de 46 cargos graves, incluyendo homicidio, robo a mano armada, agresión contra agentes del orden y conspiración para usar explosivos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que sigue vigente hasta hoy para él y sus cómplices sobrevivientes. Pero las consecuencias del caso Norco fueron mucho más allá del tribunal. Antes del incidente, la mayoría de los oficiales en California portaban solo revólveres calibre 38. Después de Norco, los departamentos policiales de todo el estado adoptaron rifles semiautomáticos como los Mini 14, M16 y AR-15, junto con entrenamiento para responder a emboscadas. Ese cambio táctico perdura hasta nuestros días. El asalto de Norco es considerado el inicio del concepto moderno de tirador activo en el entrenamiento policial de los Estados Unidos. Las 46 condenas marcaron el fin de uno de los pocos momentos en que la policía y los delincuentes se enfrentaron como dos unidades militares. Las imágenes de patrullas incendiadas, un helicóptero perforado por balas y un banco destrozado por el fuego cruzado se convirtieron en material obligatorio de estudio en academias policiales de todo el país. Hoy, George Wayne Smith cumple su cadena perpetua sin libertad condicional en la prisión estatal de Corcoran. En una rara entrevista desde su celda, afirmó que alguna vez creyó estar haciendo lo correcto por su fe, pero después de décadas tras las rejas, solo ve una cadena de decisiones que destruyeron muchas vidas. Número 3. Bin Tai Luke. San Francisco, 23 de marzo de 2012. La pequeña casa del número 16 de Houth Street, en el tranquilo vecindario de Ingleside, descansaba entre las empinadas colinas de la ciudad. Aquella mañana, un familiar llegó de visita y encontró la puerta sin seguro. Cuando la policía ingresó, descubrió a 5 miembros de la familia Lei Chu sin vida. El vecindario fue sellado de inmediato, mientras los residentes aún se preparaban para ir al trabajo. 2 días después, los oficiales arrestaron a Bin Tai Luke, de 35 años, conocido de la familia. Luke tenía antecedentes por robo a mano armada y asalto con arma de fuego en Santa Clara a finales de los años 90, por los que cumplió casi 10 años en San Quentin. En 2006, tras completar su condena, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos emitió una orden de deportación, pero no pudo ejecutarse porque Vietnam aún no había firmado un acuerdo de repatriación para inmigrantes llegados antes de 1995. Luke fue liberado y se trasladó al área de la bahía. Según los investigadores, durante la noche del 22 al 23 de marzo, Luke visitó la casa de la familia Lei, a quienes conocía por negocios anteriores. La investigación reveló una secuencia completa de evidencias forenses, rastros de DNA, patrones de movimiento y objetos físicos que lo vinculaban con la escena. La fiscalía declaró ante el tribunal que se creía que un martillo había sido usado, aunque nunca se confirmó un solo motivo. Se consideraron posibles disputas financieras o personales. El juicio se prolongó durante 5 años, generando miles de páginas de testimonios y registros forenses. El 11 de diciembre de 2017, el jurado declaró a Luke culpable de 5 cargos de homicidio en primer grado, 5 de intento de robo y 2 de allanamiento, aunque fue absuelto de robo consumado. El 1 de marzo de 2018, la jueza Carol Yagi lo sentenció a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Una de las penas más severas en la historia de San Francisco. En la audiencia, la jueza dijo brevemente: 5 víctimas, 5 condenas. La justicia solo puede ser completa a través de la permanencia. Tras la sentencia, las agencias federales y estatales de inmigración reabrieron la orden de deportación no ejecutada de 2006, calificándola como un ejemplo claro de una brecha legal entre Estados Unidos y Vietnam. En marzo de 2018, Bin Tai Luke fue trasladado a la prisión estatal de Corcoran para comenzar a cumplir su condena. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California confirmó su reclusión y reportó que no tiene incidentes disciplinarios significativos. Entre los internos se le conoce como el hombre de Houth Street, el hombre cuyo crimen sacudió San Francisco y obligó a las autoridades migratorias a reconsiderar un vacío legal que existía desde hacía más de una década. De una orden de deportación sin ejecutar a 5 cadenas perpetuas consecutivas, la historia de Bin Tai Luke no es solo la tragedia de una familia, sino también un estudio de cómo una brecha administrativa en la ley federal puede conducir a pérdidas humanas irreversibles. Número 2. Isauro Aguirre, Palmdale, California. El 22 de mayo de 2013, una llamada al 911 reportó que un niño de 8 años había sido encontrado inconsciente dentro de un pequeño apartamento en East Avenue Q10. Los paramédicos llegaron y hallaron a Gabriel Fernández en estado crítico. 2 días después, el 24 de mayo, falleció en un hospital de Los Ángeles. Al principio,
Isauro Tony Aguirre, nacido en 1980 y novio de la madre de Gabriel, Pearl Fernández, dijo a los investigadores que todo había sido un accidente. Pero los registros hospitalarios, las lesiones visibles y las declaraciones de testigos revelaron un patrón constante de abuso, deliberado, repetido y sistemático, no un solo estallido de ira. Ese hallazgo llevó a la Fiscalía a elevar los cargos a la categoría más alta bajo la ley de California. Circunstancia especial, tortura. En 2014, un gran jurado del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a Aguirre de homicidio, en primer grado con circunstancias especiales de tortura, un cargo elegible para la pena de muerte. El juicio comenzó en 2017. Durante meses, el jurado escuchó los testimonios de médicos, trabajadores sociales, oficiales de policía, maestros y paramédicos. En noviembre de 2017, el jurado lo declaró culpable y confirmó la acusación de tortura. El 7 de junio de 2018, el juez George G. Lomeli condenó a Isauro Aguirre a muerte. En el mismo caso, Pearl Fernández se había declarado culpable antes y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal lo describió como un caso que alcanzó el máximo nivel de crueldad permitido por la ley estatal. Según la legislación de California, todas las condenas a muerte se apelan automáticamente ante la Corte Suprema del Estado, y el caso de Aguirre sigue pendiente. El 13 de junio de 2018, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California lo clasificó como reo condenado a muerte, registrando su edad al momento del crimen como 32 años. Inicialmente fue recluido en la prisión estatal de San Quentin, donde se encuentra el corredor de la muerte masculino de California. Pero en 2019, después de que el gobernador decretara una moratoria estatal sobre las ejecuciones, el DCCR lanzó el Condemned Inmate Transfer Program, o CITP, que permite trasladar a los condenados a muerte a prisiones de máxima seguridad de nivel 4. Durante esa redistribución, Aguirre fue transferido a la prisión estatal de Corcoran, donde se encuentran algunos de los delincuentes más peligrosos y varios reclusos del corredor de la muerte. En CSP Corcoran, Aguirre permanece en una unidad de alta seguridad, separado de la población general. Los registros penitenciarios muestran que no tiene infracciones disciplinarias ni participa en programas laborales o de rehabilitación. Su sentencia de muerte sigue vigente, pero sin fecha de ejecución programada, mientras continúa la moratoria estatal. El caso de Gabriel Fernández sacudió a todo el país, no solo por la rara sentencia de muerte, sino porque expuso fallas graves dentro del sistema de protección infantil del Condado de Los Ángeles. 4 trabajadores sociales fueron procesados penalmente por negligencia. Aunque luego fueron absueltos, el caso impulsó una ola de reformas. Isauro Aguirre, ahora en el corredor de la muerte dentro de Corcoran, es considerado uno de los delincuentes más brutales en la historia moderna de California, y un recordatorio contundente de cómo un solo caso puede obligar a cambiar a todo un sistema. Número 1. Joseph James DeAngelo, el asesino del Estado Dorado. Prisión Estatal de California. Corcoran. Año 2021. Dentro de la unidad de vivienda protectora, donde se mantiene a los internos que requieren máxima seguridad o protección, vive silenciosamente un hombre de 79 años. Alguna vez fue oficial de policía y durante 12 años aterrorizó a todo el estado de California. Su nombre, Joseph James DeAngelo, conocido en el mundo como el asesino del Estado Dorado. La historia comenzó en Visalia, en 1974, cuando cientos de robos extraños azotaron el área. El intruso rara vez robaba dinero. Saqueaba casas, tomaba pequeños objetos personales y dejaba un caos total. Los habitantes lo llamaban el Visalia Ransacker. El 11 de septiembre de 1975, el profesor Claude Snelling fue asesinado a tiros al intentar impedir que el intruso secuestrara a su hija. Entre 1976 y 1979, los ataques se trasladaron hacia el norte, a Sacramento. Los residentes comenzaron a llamarlo el violador del área este. Su método era ritualista. Vigilaba a las víctimas durante días, entraba de noche, obligaba al hombre a permanecer boca abajo y apilaba platos sobre su espalda para detectar cualquier movimiento. Su patrón de control y crueldad atormentó a vecindarios de clase media en todo California. Después de ser despedido de la fuerza policial en 1979 por hurto, comenzaron los asesinatos. Se movió hacia el sur, y los investigadores empezaron a llamarlo el Original Night Stalker. Sus víctimas se extendían por todo el estado. Brian y Katie Maggiore, Sacramento, 1978. Robert Offerman y Deborah Manning, Santa Bárbara, 30 de diciembre de 1979. Charlene y Lyman Smith, Ventura, 1980. Keith y Patrice Harrington, Dana Point, 1980. Manuela Whithoon, Irvine, 1981. Cherry Domingo y Gregory Sánchez, Goleta, 1981. Janelle Cruz, Irvine, 1986. La última víctima conocida. Después, desapareció. Miles de muestras de DNA, reportes de testigos y expedientes se acumularon durante décadas, sin ninguna coincidencia.
hasta que en 2018 una nueva tecnología lo cambió todo. Usando genealogía genética y la base de datos GED-Match, los investigadores siguieron un árbol familiar que los condujo a un ex oficial de policía, Joseph DeAngelo. Los detectives obtuvieron DNA de la manija de su carro y de un pañuelo encontrado en su basura. Los resultados fueron una coincidencia perfecta con las evidencias recolectadas en las escenas del crimen. El 24 de abril de 2018, DeAngelo fue arrestado. 2 años más tarde, el 29 de junio de 2020, en el auditorio de la Universidad Estatal de Sacramento, se declaró culpable de 13 cargos de homicidio, 13 de secuestro para robo y admitió 161 crímenes adicionales que involucraban a 61 víctimas, la confesión formal más extensa en la historia de California. El 21 de agosto de 2020, el tribunal lo sentenció a 11 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, 15 cadenas adicionales y 8 años extra. La fiscalía declaró, ninguna sentencia de muerte podría impartir justicia tan rápido como toda una vida tras las rejas. El 26 de enero de 2021, DeAngelo fue trasladado a la prisión estatal de Corcoran y recluido en la unidad de vivienda protectora, una instalación aislada reservada para internos que no pueden convivir con la población general. Desde entonces, apenas ha hablado con nadie, saliendo solo unos minutos al pequeño patio de ejercicios cada día. 45 años después de su primer crimen conocido, el reinado del asesino del Estado Dorado terminó en el mismo lugar donde California guarda a sus reclusos más infames, Corcoran. Un hombre que alguna vez entendió el sistema lo suficientemente bien como para esconderse dentro de él, ahora vive confinado por ese mismo sistema, cumpliendo el resto de su vida en silencio.